Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Clara Costa al aire. Las 9 de la mañana con un minuto, lunes 18 de agosto del 2025. Estamos completamente en vivo a través del informativo. Muy contentos de saludarles en este arranque de semana, justamente con todos los temas aquí. Y iniciamos, por supuesto, como cada hora, con buena música. ¿Qué les parece la propuesta de esta mañana? Háganos llegar todos sus comentarios. Sin duda estaremos atentos a lo que nos hagan llegar. Hay información importante, información de última hora. El Mayo Zambada se declara culpable, lo que dicen por acá. De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, el capo pacta con los fiscales para evitar la pena de muerte. Así se ha dado a conocer esta mañana. Y bueno, es información que está ya circulando por todos lados. La audiencia de el Mayo Zambada se llevará a cabo el próximo 25 de agosto, es el próximo lunes, en la Corte Federal del Distrito Este, que se ubica en Brooklyn. Así se da a conocer en esta mañana, y bueno, pues ya vamos a estar atentos también a lo que ocurra en este sentido. Es, insisto, información de última hora. Ya hablábamos ampliamente del caso de la esposa del expresidente López Obrador, lo que ella publica en esta mañana y lo que se dio a conocer por parte de por ahí este medio español. Ante esta polémica, la presidenta señaló que ella sabía que Beatriz Gutiérrez vive en México, por lo que reprochó a los medios que difundieron esta mentira. ¿Qué tal? Dice la presidenta. Pues, aprovecha desde luego el tema para lanzarse contra los medios. Así iniciamos esta segunda hora. Información todavía de aquí y hasta las 10 de la mañana. El desabasto de combustibles parece ser que se está propagando a otras entidades. No hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible, es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo. We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. Muy satisfactorio, se los puedo decir yo a mis 47 años de servicio público. Vivo con dignidad, he percibido salarios por encima del salario mínimo. Reporta el diario español, es una residencia en España. Ella es libre de hacer lo que ella quiera. No es no me parece,
Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Nueve con 6 minutos. Ya les hablaba, antes de concluir la primera hora del informativo, del tema relacionado con las movilizaciones, al menos para el día de hoy. Y no es una percepción. Hay un incremento en bloqueos carreteros y también en asaltos. Al menos esto ocurre en las vialidades del Estado de México. Solo en 2024 se registraron 135 bloqueos y 39 tomas de casetas en ese año. Y el tema de los asaltos también es una situación que no se queda meramente en la percepción de algunos. Aumentaron 71.4% a nivel nacional y afectan principalmente a conductores particulares. Durante el año pasado, el Estado de México registró un total de 135 obstrucciones, así lo manejan de manera oficial, de carreteras y puentes, además de 39 tomas de casetas de peaje. Es lo que determinó el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal. Una situación que se da en general debido a protestas o manifestaciones de personas, lo que equivale a más de 2 eventos por semana. Y hay algunos puntos que ya sabemos son los preferidos, porque si uno quiere que lo escuche el gobierno estatal o gobierno federal, o en algunos casos gobiernos municipales, porque también ocurre así, pues se tienen que bloquear vialidades importantes, ¿no? En la entidad mexiquense, un alto número de los bloqueos, carreteras, avenidas y casetas se presenta en la zona norte del Valle de México. En lo que va de 2025, en su mayoría, ha sido por personas desaparecidas, lo que genera afectaciones a miles de automovilistas, usuarios de transporte público y desde luego los transportistas. Y los puntos, ¿no?, más bloqueados son la México-Querétaro, Periférico Norte, la López Portillo, que cruzan por varios municipios mexiquenses y que conectan con la Ciudad de México. De acuerdo con este censo nacional, las 39 tomas de casetas de peaje por personas civiles de las que hablo, 14 fueron en vialidades de carácter federal y 25 estatales. Posicionaron a la entidad mexiquense en el cuarto lugar a nivel nacional en este aspecto, detrás de estados con mayores conflictos: Guerrero, que tiene 91, 53, Oaxaca, Chiapas, 44. En cuanto a la obstrucción de carreteras, 135 bloqueos se presentaron en autopistas de índole federal y 30 de índole estatal. Es importante señalar que el año pasado nuestro país contabilizó 308 tomas de casetas de peaje, lo que derivó en un aumento del 7.3% en su comparativo con 2023, que presentó 287 casos. De igual manera, se reportaron 2,000 obstrucciones carreteras y de carreteras y puentes en el país, lo que derivó en un incremento del 102% a tasa anual. Desde luego, las movilizaciones, los bloqueos generan molestia entre los conductores. Señalan su molestia por la cantidad de bloqueos registrados diariamente, que en ocasiones, sí, le digo, son más de 2. En los últimos días, pues hemos dado cuenta de ello. Tan solo en julio y en lo que va de agosto se registraron alrededor de 8 movilizaciones en distintos municipios de la zona norte del Valle de México. El más reciente, muy complicado, muy caótico, se llevó a cabo en Tepoztlán, en donde un contingente de unas 120 personas se manifestaron en la caseta de cobro, ahí en la México-Querétaro, y levantaron las plumas, ¿no? Permitieron el paso libre a todos los usuarios en ambos sentidos. También Periférico Norte es una de las vías más bloqueadas. Pues bueno, ahí está, ¿no?, de los puntos preferidos. Pero qué decir, ¿no?, de la México-Puebla, en este caso, también la México-Pachuca y los vecinos de Ecatepec, pues es la vialidad que pueden bloquear, de vez en cuando el circuito exterior mexiquense,
Y en muchos casos se anticipa a informar. A ver, próximo lunes, 9 de la mañana, vamos a realizar bloqueos en los principales accesos a la Ciudad de México. ¿Qué exigimos? Esto. Seguridad. Se exige atención de parte de las autoridades para estos temas. Y ocurre que, desde luego, los gobiernos estatales, el gobierno federal, tienen conocimiento de los bloqueos y si se anuncian es no solo para convocar a la participación, sino para que el gobierno en turno realice las gestiones necesarias, las mesas de trabajo y eviten los bloqueos, las afectaciones a la población, pero no ocurre. Eso es el problema, sin duda. Y a todo esto le sumamos los asaltos. El año pasado el Edomex registró 101 asaltos en carreteras y puentes, de los cuales 99 fueron cometidos en jurisdicción estatal. Son poquitos, ¿no? Suena bastante poco. ¿Qué ocurre? No hay denuncias. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal, a nivel nacional, estos agravios se incrementaron un 71.4% con respecto al año previo, al registrar 2.686 probables robos y asaltos en carreteras y puentes. Pero, insisto, esto es lo que se denuncia. Y hay muchos de estos casos que quedan fuera de las denuncias. Así las cosas. 9:12, vamos al corte, es breve, enseguida volvemos. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Reforma. Acusan gasolineros extorsión oficial. El Universal. Narco buscó estrenar el AIFA para tráfico de droga. Milenio. Sedena aplica triple barrera para frenar droga, armas y migrantes. Excelsior. Salario motor en la reducción de la pobreza. La jornada. Sheinbaum, pobreza en México, la más baja en 40 años. El Economista. Exportación de jitomate se redujo 19.2% anualizado en el primer semestre. El Financiero. Prevé Ebrard acelerar las negociaciones arancelarias. Entre los 5 temas secundarios que más destacan hoy tenemos: 1. Empeora la calidad del empleo, opinión de Abel Pérez Zamorano. 2. Ejecutan a 8 policías en Ayutla, Guerrero. 3. Huachicol, un riesgo también para el medio ambiente. 4. Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House. 5. Sube pobreza extrema en Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua. Por el momento, amigo Radio Escucha, es todo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Y justamente hablábamos de temas que tienen que ver con la entidad mexiquense. Pues resulta en la parte también de lo que tiene que ver con la Secretaría de Movilidad. Hasta el momento, el gobierno del Estado de México, a través de esta dependencia, no ha logrado regularizar el transporte público, situación que ha impedido concretar apoyos o subsidios por parte del gobierno federal. Así lo reconoció Dante Álvarez, representante de la Asociación Civil Cometa Colectiva. En entrevista, el especialista en transporte y movilidad advirtió que la falta de regulación genera altos costos operativos para el sector, lo que impacta directamente en la calidad del servicio y en el tema también de las tarifas que pagan los usuarios. Subrayó en la urgencia de aplicar sin pretextos las tarifas preferenciales para beneficiar a sectores vulnerables, particularmente adultos mayores y estudiantes, como ocurre en otras entidades del país, y que eso está lejos de ocurrir en el Estado de México, porque las tarifas preferenciales solo se aplican en medios como el Mexicable y el Mexibus. Muy poco el alcance que tienen estas dos redes de transporte mexiquense. En el caso de la capital, esta política no existe y son pocos los beneficiarios que hacen uso de estos sistemas. La urgencia por una aplicación efectiva de estas tarifas seguirá siendo una demanda constante de los colectivos ciudadanos, ya que no se ha logrado que otras entidades, con excepción de del Estado de México,
pues se tiene, ¿no? El representante también criticó el uso de recursos públicos, señalando justamente que en lugar de invertir en infraestructura para ampliar la red de transporte masivo, se destinan fondos a dádivas electorales como la renovación de taxis colectivos. Pues el ejemplo, ¿no?, que se tiene, por ejemplo, podemos hablar de Cuautitlán, donde se observa saturación de unidades que van pues, en modalidades muy variadas, los taxis irregulares, el transporte público también sin regulación, y esto refleja la permisividad de las autoridades ante las presiones de algunos líderes transportistas, y entonces quienes pagan los platos rotos, pues desde luego son los usuarios. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Movilidad, en el Estado de México, más de 250,000 unidades de transporte público operan fuera de la legalidad, lo que representa uno de los principales retos para ordenar y modernizar el sistema. Y ya les decía la semana anterior, ¿por qué no justamente se toman acciones concretas de parte del gobierno, en este caso el gobierno estatal? Bueno, una de las respuestas que quizá podríamos ofrecer, lo vemos, ¿no?, en cada temporada electoral, justamente vemos a los transportistas apoyando, en este caso a Delfina Gómez, los veíamos, ¿no?, la publicidad por todos lados, Delfina gobernadora. Y bueno, ¿qué era lo que a cambio habían acordado? Pues justamente que si el tema del incremento a las tarifas y esta serie de prácticas, pues se les permite operar con pues con esta complicidad, ¿no?, sin respetar lo que ya está establecido en la ley, el tema de entrada de las condiciones, ¿no? Es un transporte en su mayoría digno para los usuarios, más costoso es lo que se señala. Para los que habitan en el Valle de México, pues es muy evidente, ¿no?, el cambio que hay entre el cobro en la Ciudad de México y el Estado de México, donde pues prácticamente es al doble, y a eso hay que agregarle este incremento que se anticipa para las próximas semanas. Entonces, pues una doble afectación que, como digo, pues quienes pagan los platos rotos, pues justamente son los usuarios. Un par de mujeres, más de los temas, madre e hija, que acusaron que fueron acosadas y destituidas de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, esperaron e interceptaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le expusieron su caso y pidieron apoyo. Las afectadas, al saber que Sheinbaum estaría en Ecatepec para inaugurar la unidad de medicina familiar 93 del IMSS, ahí en Cerro Gordo, pues decidieron esperarla afuera del nosocomio con cartulinas con las leyendas: soy Selene y sufro acoso por un servidor público y temo por mi vida. Berta, una de las afectadas que laboraba como secretaria T2A, relató que se encontraba en su área de trabajo cuando repentinamente el subdirector de la corporación, salió en ropa interior y la acosó sexualmente. Acusó que tras denunciar el hecho en asuntos internos, comenzaron a asignarle trabajos de limpieza y días después, unos presuntos delincuentes asaltaron la camioneta del servicio del transporte público en lo que viajaba hacia su hogar, y a ella únicamente la golpearon, así como enviados, ¿no? Su madre, también de nombre Berta, que se desempeñaba como oficial de seguridad pública y vial, relató que junto a su hija fueron encerradas en una oficina donde
se encontraban justamente ahí los directores de las áreas de honor y justicia, además de recursos humanos, quienes les pidieron firmar su renuncia voluntaria o de lo contrario les iniciarían procesos administrativos por presuntamente no haber aprobado los exámenes de control y confianza. Agregó que el pasado viernes, al presentarse a laborar, le comunicaron que ya había sido destituida y le ordenaron que abandonara sus áreas su área de trabajo, las instalaciones, siendo escoltada por personal de la corporación policíaca. Acusaron que mientras esperaban la llegada de la presidenta, fueron interceptadas, por cierto, por personal de la Secretaría de Gobernación del Estado de México, quienes les ofrecieron llevarlas a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde las aseguraron que serían atendidas por un agente del Ministerio Público que supuestamente ya tenía instrucciones de recibirlas. No quisieron ir, ¿no? Dijeron, no, estamos esperando a la presidenta. ¿Qué es lo que hace este personal? Pues desde luego busca, ¿no?, que la gobernadora, la presidenta, no tengan que cruzarse con inconformes y cómo les van a pedir apoyo. No, mejor, mire, ahora sí los vamos a atender, que ya sabemos en qué acaban esas historias. Bueno, manifestaron que fueron retiradas del lugar con el objetivo de distraerlas y no generar ninguna situación incómoda ante la llegada de la presidenta. Y bueno, pues las llevaron a las instalaciones de la fiscalía, pero únicamente las dejaron afuera, no fueron atendidas. Molestas, madre e hija decidieron regresar al evento y esperar a la presidenta para abordarla y expresarle, por supuesto, lo que está ocurriendo. La presidenta instruyó a personal de atención ciudadana del gobierno federal para brindar apoyo a estas dos mujeres que se sumaron, ¿no? Pues justamente ahora a la lista de peticiones a la presidenta. ¿Las atenderán o no? Vamos a dar seguimiento. Y como estos casos, muchos, en donde la población pide apoyo, ¿no? Que se les atienda, se acercan a las autoridades, no los escuchan y ahora, pues buscando un poquito solución a su problema, pues se acercan justamente con la presidenta Sheinbaum, pero vemos justamente que pues dicen sí, los vamos a atender. Veremos qué ocurre en este caso. Así las cosas. Mire, en más de la información, le quiero compartir lo que está pasando en Ixtapaluca, que no es tampoco para dejarlo pasar, así porque así es. Temas relacionados justamente con la violencia, la inseguridad, lo que está ocurriendo en ese municipio mexiquense. Automovilistas y motociclistas han alertado sobre una presunta red de asaltantes dedicados al robo de autopartes, desde luego de vehículos o motocicletas, que están operando, tómelo en cuenta, principalmente en la plaza comercial Sendero. De acuerdo con las declaraciones de algunas víctimas, ¿cuál es el modus operandi? Esta banda resulta que pues tiene gente monitoreando los vehículos en el estacionamiento o incluso dentro de la plaza para estar al pendiente de sus víctimas. Uno de los afectados compartió que se percató de los hechos al ver su cajuela con signos de que había tenido intentos de ser abierta y que la quisieron forzar. Señala que pues salen del supermercado. Cuando querían meter las cosas al carro, se da cuenta que donde va la llave, pues ahí estaba como medio rayado, como si alguien hubiera querido abrirla. La molestia de las víctimas y los visitantes de esta importante plaza ha ido en aumento debido a que al intentar buscar ayuda de la policía municipal, ¿qué cree? Pues les dan negativas, ¿no? Y bueno, pues debido al aumento de denuncias públicas sobre esta situación, principalmente en redes sociales, los pobladores han comenzado a exigir a Felipe Arbizu mayor seguridad, pues que mande patrullas al lugar. Pero ¿qué cree? Pues esto pinta a que hay complicidad con las autoridades, porque
¿Quién permite, no, este tipo de actos? Y en muchos casos hay quien hasta agradece que se hayan llevado alguna pertenencia del carro y no el carro. Y es lamentable que en México tengamos que normalizar esto. Otra de las cosas relacionadas con la inseguridad en el Estado de México, fíjese, la Secretaría de Seguridad mexiquense, a través de la Policía Cibernética, detectó, y esto hay que tener mucho cuidado, detectó una nueva modalidad de secuestro virtual cuyas víctimas principalmente son menores de edad. Se hace un exhorto para tomar medidas preventivas y así evitar afectaciones. La institución informa que la o el menor es captado a través de plataformas en redes sociales o videojuegos en línea con el robo de información. Mediante engaños, el delincuente roba la cuenta de WhatsApp de la víctima y la llama haciéndose pasar por un familiar, en este caso la mamá o el papá, finge una emergencia y le pide que salga de su domicilio. Mantienen al menor en la línea a la par de contactar a los progenitores y en este caso exigen depósitos. Ya van algunos casos que se han estado relacionando a este tipo de modus operandi en el Estado de México. Entonces, pues hay que tener mucha atención a lo que está ocurriendo y desde luego que no pase desapercibido, ¿no? También la Policía Cibernética pues tiene que hacer lo propio. Ya el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo un anuncio importante hace unos días en torno al combate a la extorsión. Esto también entra como extorsión. Señaló que habría medidas inmediatas que prácticamente iban a garantizar que de forma, pues sí, inmediata se diera con los responsables, ¿no? Que si el bloqueo de las líneas, que si el bloqueo de las cuentas, pues ojalá ocurra, ¿no? En más de los temas, formación de Ecatepec, el municipio, pues un municipio muy importante en el Estado de México. Ante los riesgos que representan las gaceras irregulares en Ecatepec, el gobierno municipal va por la regularización de más de 100 establecimientos. Así lo dieron a conocer. Se precisó que hay una estrecha coordinación con autoridades federales y estatales para atender dicho problema y que las denuncias ciudadanas pues se están tomando en cuenta en torno al funcionamiento irregular de gaceras. Además, hay 54 establecimientos o pipas en suspensión de actividades con procedimientos administrativos, de los cuales 5 ya fueron desmantelados, 37 estaciones de carburación que cuentan con expedientes en el área jurídica de protección civil, pues están también en proceso. Así es que vamos a estar atentos. Siempre que llega una de estas llamadas gaceras, pues los vecinos alertan y incomoda la presencia de estas estaciones por el riesgo que implican, y no es para menos. Conocemos casos en particular en el Estado de México. Entonces, pues la duda es, ¿y quién da los permisos, no? Porque en este caso es el gobierno estatal quien permite operar, ¿no?, estas estaciones, y a veces los vecinos, pues ya que hablábamos de las movilizaciones hace un ratito, pues salen, se manifiestan, exigen el cierre de estos negocios, quisieran que se alejen lo más posible de ellos, y resulta que por más que expresen su inconformidad, bueno, pues si es una empresa bien constituida, con los permisos, demás, pues no hay poder que las quite. Entonces, ahí está un tema también que ha generado debate, justamente en los últimos años, podríamos decir, la instalación de estas estaciones, de estas gaseras y la operación, ¿no?, de estas empresas que pues, luego también representan un problema. Mire, ya le hablaba del tema del regreso a clases, de lo que ocurre ahí en la calle de Mesones, en el centro histórico, cómo los padres de familia principalmente, pues han abarrotado en los últimos días este punto para
hacer las adquisiciones, ¿no? De toda la parte de los útiles escolares, y así va a continuar en los siguientes días, las siguientes semanas. Pero en información del Estado de México, los padres de familia pues deben destinar un mínimo de 500 pesos para la adquisición de zapatos para cada uno de sus hijos ante el próximo regreso a clases. Y eso haciendo una cotización, pues, digamos, bastante limitada. Ante el complicado panorama, pues muchos negocios de este giro no han podido registrar ventas importantes como las que tenían, ¿no?, por allá previas a la pandemia. Pues cada vez son menos las personas que se dedican a la fabricación de calzado de piel. Le hablo del caso particular de San Mateo Atenco. Algunos propietarios como Rubén Mendieta comentaron que existe esperanza de que su actividad pueda repuntar en los próximos días. Defienden que todavía hay muchos fabricantes que producen calzado de manera artesanal allá en San Mateo Atenco, y se sugiere entonces a los padres de familia que adquieran zapatos o tenis de buena calidad, dejando de lado productos que pueden ofrecer un mejor precio, pero que se deshacen rápidamente por ser desechables. Al esperar que no llueva temprano, como en otras ocasiones, ¿no?, en la llamada tierra del calzado, ya que esto desalenta a la gente, el comerciante señaló que los padres o tutores deben elegir calzado que dure pues casi todo el año escolar o buena parte de este. Para definir los precios, debemos basarnos en lo que buscan los clientes, es lo que dice, zapato de piel o suela natural. Los precios varían según el número de calzado, pero fíjese, no es tan caro. Los más económicos van desde los 280 pesos. Y la invitación es, pues, desde luego, a los padres a que visiten San Mateo Atenco y hagan sus compras. Pues así lo han dicho. También padres, al ser cuestionados sobre este tema, pues dicen más o menos el recurso a destinarle a esta adquisición es de unos 500 pesos, ¿no? Entonces, pues para que se dé una idea, ahí en San Mateo Atenco la verdad es que los precios son bastante accesibles, desde los 280 pesos. Hay muchas opciones, desde luego, pero pues vale la pena acudir, ¿no? Y pues también garantizar, en este caso, un producto de mayor calidad. Así las cosas. Más del Estado de México, antes de irnos al corte, la Junta de Caminos, en coordinación con el Ayuntamiento de San Mateo Atenco, inició la rehabilitación de 20 kilómetros de vialidades como parte del programa de rescate vial del Valle de Toluca, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los automovilistas y mejorar, desde luego, la conectividad regional. El proyecto contempla 12 kilómetros en 3 vialidades estatales y 8 kilómetros en 10 calles municipales, donde se realiza trabajos de bacheo, señalamiento vial, balizado de banquetas y guarniciones, la sustitución de luminarias. Van a rehabilitarlos, pero en ninguno de estos puntos, ojo, habrá alguna repavimentación, que le aseguro se ocupa, ¿no?, en varias zonas. Urge esa repavimentación. ¿Y a qué le apuestan? Al tema del bacheo. Pues ahí está, ¿no? Insuficiente, un trabajo que dura poco, ya lo vemos. En el Estado de México hace un año anunciaron el bachetón. Bueno, pues vemos baches por todos lados, ¿eh? Díganme un municipio que esté libre de baches. Más bien podríamos decir los que tienen menos baches, que son los menos, porque la gran mayoría del Estado de México tapizado de baches. Texcoco, Toluca, Ecatepec, ¿qué municipio quieren? Ya le hablaba del caso de San Mateo Atenco. Van a rehabilitar algunos tramos, pero es a través del bacheo y nada más. Por todos lados, lleno de baches, y anuncian con bombo y platillo estos trabajos que sin duda son
insuficientes. 9:39, momento del corte. Es breve, enseguida volvemos. Informativo Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. Muchas gracias por continuar con nosotros en las afectaciones en la movilidad esta mañana, particularmente en la zona oriente. Tómenlo en cuenta. Bueno, ya sabemos cómo son los lunes, muchos problemas a la movilidad. Mire, si va a utilizar la carretera México-Texcoco, son varios kilómetros de intenso tráfico. Prácticamente hablamos de 3 kilómetros, el tráfico completamente detenido. Eso que los automovilistas han empezado a buscar alternativas. En la calzada Ignacio Zaragoza, lo mismo, un tráfico muy pesado, muy pesado. Como referencia, es ahí a la altura de la... Bueno, estaba la Clínica 25, que están actualmente construyendo un nuevo hospital del IMSS. Estamos aquí checando en tiempo real. Y hasta superar lo que es Churubusco o ahí en la incorporación con el viaducto. Así es el tráfico esta mañana. Muy complicado, mucha paciencia. Agradecemos desde luego a quienes están al pendiente de este informativo. Y bueno, pues hay que estar también al pendiente de las actualizaciones porque ocurre algo de manera constante. Le comparto, durante el segundo trimestre de 2025, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el Estado de México registra un avance del 60% en la manifestación de los recursos anuales. Hay una ejecución que se mantiene mínima, ya que es menos del 2% lo que se ha ejercido efectivamente. Este recurso lo administra directamente el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Seguridad Pública y no se transfiere a los municipios. De acuerdo con el segundo informe trimestral publicado en la Gaceta de Gobierno, el presupuesto aprobado y modificado para este ejercicio es justamente de unos 658,092,000 pesos, de los cuales 394 ya fueron depositados. Sin embargo, el gasto ejercido asciende apenas a 7 millones de pesos. Es una cifra que representa el 1.15% del total ministrado. El 0.87% del total anual aprobado para la mitad del año. Pues menos del 2% se ha aplicado efectivamente. Se tienen los recursos. ¿Qué se pretende hacer? ¿Por qué operar de esta forma contraria a la gente? Los recursos ministrados se han concentrado principalmente en rubros de equipamiento y servicios donde en la mayoría de municipios hay problemas. Incluyen 99.84 millones para servicios integrales y otros servicios, 82 millones para vestuario y uniformes y 64 millones para vehículos y equipo terrestre, unos 20 millones para prendas de protección para seguridad pública y 14 millones de pesos para equipo de defensa y seguridad. Pese a la alta administración, la mayoría parte pues desde luego en estos conceptos pues no hay avances en gasto real. Mire, el equipamiento, por ejemplo, el equipamiento policial que incluye uniformes, vehículos y equipo de protección reporta 0 pesos ejercidos al cierre del segundo trimestre. Lo mismo ocurre con la instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio, donde se entregaron 12 millones de pesos. Equipo de comunicación y telecomunicación con 10 millones y lo mismo pasa para software y licencias informáticas por más de 18 millones de pesos. Los pocos rubros con ejercicio tangible incluyen servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información,
con casi 7 millones de pesos pagados, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales con 572,000 pesos pagados y equipo de defensa y seguridad con 13 millones ejercidos, aunque sin registro de pago al cierre del trimestre. ¿Qué pasa? O sea, tienen los recursos, está aprobado, no se ejerce. Una, o porque no saben qué hacer con el dinero, o porque la idea es pues que no se ejerza en lo que se debe ejercer, que es la seguridad pública. Un tema en donde el Estado de México tiene una falta gravísima. De esta forma, como le digo, solo el 1, quédense con esta cifra, el 1.15% del Fondo de Seguridad se ejerce. La Secretaría de Seguridad Estatal ya recibió el 60% de los recursos, pero no los están ejerciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿De quién es esta responsabilidad? Porque, insisto, tenemos un problema gravísimo que no necesito concretarle con cifras. Ustedes lo conocen de manera cercana, ¿no? Sin duda, lo que pasa en torno a la violencia, a la inseguridad. Y entonces hay recursos, pero no se ejercen. Vaya. Así es lo que pues vemos, ¿no?, en el panorama de la seguridad estatal. Y bueno, aquí abordamos estos temas que pues, también son tendencia. Se ha hablado este fin de semana muchísimo, dándole ahora el giro a otro orden de ideas. Se ha hablado de Andrés Manuel López Beltrán, es el hijo de López Obrador. Está nuevamente en el ojo del huracán debido a sus vacaciones en Japón. El portal de noticias Aristegui dio a conocer las facturas del viaje que López Beltrán hizo a Tokio. Y bueno, pues dirán, ¿y esto en qué nos afecta? Vuelvo a insistir, es la hipocresía, es el doble discurso. En la lista de gastos destaca una cena por 47,000 pesos. Este no fue el único gasto, desde luego. Con los documentos que se presentan, destaca pues que estuvo Andy unos 14 días por allá. Consumió desde luego en otros restaurantes y bar del hotel donde se hospedó. ¿Y cuáles fueron los gastos? Bueno, de acuerdo con las facturas que obtuvo Aristegui Noticias, López Beltrán sí pagó poco más de 7,000 pesos diarios por su estancia en el hotel, pero omitió detallar los otros gastos. Por ejemplo, en su primera factura, su gasto fue de 63,000 pesos, los cuales incluyen, además de la habitación, cargos por servicio al cuarto, un paquete de spa, minibar y lavandería. En la segunda factura, el gasto fue de 114,000 pesos, el cual incluye el cuarto, otra vez gastos de minibar, restaurantes y un cargo por envío de objetos perdidos. ¿Cuánto pagó entonces por los servicios extra en Japón? Así está la lista, ¿no? Una lista de gastos muy, muy elevados. Y aquí la pregunta que surge es, ¿y quién costea todo esto? La suma de todo asciende a unos 178,000 pesos mexicanos, desde luego, con estos documentos que se presentan. ¿Qué van a decir? Que no es verdad. La cosa aquí es, ¿de dónde provienen los recursos? El papá, pues recordemos, pobrecito, el expresidente, él pues anda por el mundo con 200 pesos en la cartera. Entonces sí nos surge la duda del hijo, cómo le hace para tener unas vacaciones de pues, casi 200,000 pesos. ¿De dónde sale este dinero? Si además no ha trabajado, ¿no? ¿Quién está financiando esto? Y bueno, pues es ahí la doble moral, ¿no? El doble discurso de Morena y en ese caso personificado en Andy López Beltrán, ¿no? Entonces él primero dijo, no, fueron unos 7,000 pesos, que de por sí ya es un costo elevado por el hotel. Sí, ahí no mintió.
pero pues ya sabemos, ¿no? Y esto lo anticipamos desde que él dio a conocer esa versión. Anticipamos, no es el único gasto que pues, se hace en un viaje de esta naturaleza, ¿no? Así las cosas. Bueno, en más de la información, le comparto en esta mañana, justamente, pues ya hablábamos, ¿no? Del tema de los combustibles, llamó la atención este fin de semana, sí, un problema en la distribución. O sea, se tienen los combustibles, pero resulta que Pemex no tiene la capacidad de distribuirlo de manera exitosa. Así, la presidenta defendió el tema, diciendo pues que no había un tema de desabasto. El desabasto de combustibles parece ser que se está pues propagando a otras entidades. No hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible, es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo. Y si es un tema de transporte, preguntarle al presidenta qué sucede o qué pasó con las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado. Sí, una parte de estas pipas seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Ese es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto y no hay problema, digamos, de abasto. Se está atendiendo. Actos de corrupción en Petróleos Mexicanos. ¿Ya tiene usted más información al respecto? Sí, tenemos información. Le pedí a Raquel Buenrostro que pudiera presentarlo la próxima semana en la mañanera. Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, lo va a informar la secretaria Buenrostro la próxima semana para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo en su momento Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento de estos contratos. Entonces, para que, digamos, no sea quien fue director de Pemex, sino la propia Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien informe de qué fue lo que ocurrió en aquel momento. Bueno, pues ahí estamos escuchando también un tema relacionado con Pemex. Al ser cuestionada sobre la investigación de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos, la presidenta reconoció que sí hubo intentos de soborno durante la gestión de Octavio Romero. Intentos de soborno, dice. Es Octavio Romero, ahora director general del Infonavit. Aunque aclaró la presidenta que los contratos no se concretaron y anticipó esto el viernes que para esta semana, esta que estamos arrancando hoy, pues tendríamos información de parte de Raquel Buenrostro. Seguramente lo hará ahí en la conferencia de Palacio Nacional, así es que pues vamos a estar atentos también a lo que se diga en ese sentido. Y miren, por todo lo que ha ocurrido en torno al caso de Adán Augusto López, salió Lili Téllez, criticó a Claudia Sheinbaum por este caso, luego de que la presidenta señaló que pues se deben tener pruebas y llamó la presidenta hizo un llamado, ¿no?, a que se presenten las pruebas. Lili Téllez criticó la postura de la presidenta, pues aseguró que desde el gobierno de López Obrador se conocían sus vínculos con el crimen. Ahora resulta que los ciudadanos tienen que hacerle a Claudia Sheinbaum el trabajo que le toca a ella. Dice que presentemos pruebas contra el padrino del cártel de la Barredora, Adán Augusto López. Solo falta que también quiera que los ciudadanos vayamos a Tabasco a desmantelar el cártel y que enjuiciemos a los criminales. ¡Ah, qué cobarde, señora Sheinbaum! Pues si para eso le pagamos, no para que venda chocolates. Y lo que tiene de cobarde lo tiene de hipócrita, porque usted conoce las pruebas. Son las mismas que tuvo López Obrador desde hace años, cuando el ejército le reportó los vínculos con el crimen organizado de su mejor amigo Adán Augusto López. Los militares lo saben por las intervenciones telefónicas. A ver, señora Sheinbaum, ¿por qué no procede contra el narcopolítico Adán Augusto López? Esa es su obligación constitucional. Y por más que usted haya ordenado una campaña de propaganda para que parezca que usted manda, usted sigue haciéndole los mandados al que la dejó de encargada del despacho presidencial.
¿qué tan sucias tiene usted las manos que no mueve un dedo contra las cabezas de su grupo criminal? Derecha la flecha, señora Sheinbaum. Usted solo está de tapadera de la corrupción presidencial. Soy Lili Telles, senadora de México. ¿Qué tal? Derecha la flecha, dice Lili Telles. Pues ahí está, ¿no? Esta crítica a la presidenta Sheinbaum. Vamos a ver también cuál es la respuesta a lo que comenta Lili Telles. Son ya las 9 con 58 minutos. Es momento de despedirnos. Los esperamos mañana en punto de las 8 y hasta las 10. Se van a quedar, desde luego, con la programación de Oriente Capital. Pero antes, el resumen de las noticias. Corte informativo. Noticias cada hora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Anuncia la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, que a partir de este 18 de agosto y hasta finales del mismo mes se llevará a cabo el registro para la pensión de adultos mayores. Lo vamos a hacer en los módulos destinados para ello, donde los pueden consultar en la página de la Secretaría de Bienestar, gov.mx/bienestar. Recordar los 5 documentos: identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, la CURP de reciente impresión y dejarnos un número de teléfono. Pemex asegura que el abasto de gasolina se ha regularizado al 100% y que los incidentes registrados la semana pasada en Nuevo León, Chiapas y en el Valle de México se debieron a ajustes en los mantenimientos. Y atención automovilistas, porque por segunda semana consecutiva se registra ya una severa carga vehicular en la incorporación de la autopista México-Querétaro a la Chamapa Lechería, debido a que continúan los trabajos de reparación de una zanja, por lo que solo hay un carril para el paso de tráileres, camiones y autos que intentan llegar a la caseta de cobro o bien a la zona de San Martín Obispo. El congestionamiento alcanza ya más de 2 kilómetros. Y en el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania se puede alcanzar, pero señaló que recuperar Crimea y la entrada de Ucrania a la OTAN no están en la mesa de discusión. Voz: Alejandra Martínez Delgado.